Soque, Ñañú, Mazateco, Zapoteco, Tutunacú. Conoce el Veracruz que vibra en su gente. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentan Quintachuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Un encuentro con las lenguas, saberes y culturas que siguen latiendo en cada rincón del estado. Escúchalo, siéntelo, compártelo. Abrimos el corazón de los pueblos. Iniciamos. ¿Sabías que hablantes de la lengua tutunacú se ubica en 3 estados de la República Mexicana? El territorio tutunacú se ubica en la zona norte del estado de Puebla, en la zona norte del estado de Veracruz y en la zona noreste del estado de Hidalgo. La lengua tutunacú es parte de la diversidad lingüística y cultural del estado de Veracruz. Tlen paksushin tikukin ka kasakasparpatit lipashaw uma kiltamaku uma miércoles xleqalpuxuma papa mayo samao qalchuwenanaw tuku ama talimin talichuwin xlaqtum taqaltawaqa nikuma pues taleqaltawaqay antanak maestría xlatachuwin nawat pues lukpaxuwamaw xpalakata piwa amaw leqalchuwenanaw uma kaqotanuna kamashkian aqtum tapaxsakatsinit wishin qashpatpatit uma programa Quintachuhuincán Voces Indígenas de Veracruz antanak Radio Más chuna chanak Facebook xla Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas Wishen Kashpatpatit antak Miliaga Sochlinkan antanak 107.1 805.5 FM Nachanak 106.5 101.3 Chuna Chanak 95.7 anta Radio Más. Pashtakatine Putunao Alejandra Mota Romero Tikuak Pushkunir anta uno Radio Más Chuamama Gastogana Victoriano de la Cruz Tiku pues Akpushkunir antanak Abeli. Nachanak Gatuno miércoles Kapashtakatine Putunao ama Quintalacan Federico Ríos Tiku Kinkama Kamaktayaman Nachana Pedro Chávez, Chuadán Hernández, Tikukinga Maktayaman, Uma Kiltamako. Nachanak Pashtacatsini Putunao, Luis Donaldo, Tikukinga Maktayaman, Spalakata, Nakinka Xilatit, Antanak, Facebook. Uku, Puskinkata, Wilan Uno Quintalacan, Luis Gerardo Cortés Hernández, Tikushla Chuenan, Amashatachuin, Nahuatl. ¿Qué tal? Un saludo a todos los radioescuchas. Estamos iniciando con su programa Quintachuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Estamos a 20 de mayo, miércoles 20 de mayo a las 5:03 de la tarde. Ustedes nos están escuchando por Radio Más y también siguiendo en la transmisión por Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Queremos agradecer a Alejandra Mota Romero, subdirectora de Radio Más, y también al maestro Victoriano de la Cruz por encabezar estos trabajos para la difusión y promoción de las lenguas indígenas. Como cada miércoles, en el equipo de realización tenemos al buen amigo Federico Ríos, Pedro Chávez y Adán Hernández, quienes nos están apoyando para que usted nos pueda escuchar y sintonizar ahí en su radio. También por Facebook, como cada miércoles, nos ayuda Luis Donaldo en la transmisión por la página de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Y en esta tarde, pues nos acompaña el maestro Luis Gerardo Cortés Hernández. Él es estudiante de esta maestría que vamos a estar platicando en lengua y cultura náhuatl. Piali Luis Gerardo Tlahuel Niyolpaki Pampa Namatitech Pachaloco Nican Radio Más Nimitztlaskamatilia Noyolikne.
Tlaskamati Miguel Eliani Yolpaki no gen Tlaspaloanama, Guanojiatkin Tlafalono, Chituguampoyowatl, Techcactecate, ni Paki, Nama y Panitón, el Pampahuilis Timucamahuise, y Camiac Tlastoli, Tlemasehuatlastoli, y Camasehuatlachalistli, y Guan Nama Tfalicato que se Tlastoli, Tlentlauli, Jexi, Pampa, y Tachpuitica, Timusan el Juice, y Casetla Machtili, Tlenyanquic, Tlachalistli, Kipishtok, Tlentlawil, y Pati Pampa, Nochimu Machtia, Nochimu Munestia y Canahuatlastoli, y Canamanica Tonsanilose. Miguel, muchísimas gracias. Gustoso de compartir micrófonos contigo en esta ocasión, de poder saludar a toda la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, agradecer a Radio Más también por este espacio, importantísimo espacio diría yo, y poder saludar, conversar sobre la importancia que tiene esta maestría en lengua y cultura náhuatl. Maestría precisamente que traduciéndola es Tlamachtili Pantotlastol y Guantunemiles, que ofrece la Universidad Veracruzana Intercultural. Muchísimas gracias, Miguel. Pashtagatzene, Kinatalatkan, Luis Gerardo, Spalagata Pusingali, Shakasliman, Uma, Takaltawakan, Kumalush, Lakaskinka, Spalakata, Tamashi Waksha, Amashalakmakan, Tachuin, Uma, Taskuhut, Pusguamakan, Tashtima, Universidad Veracruzana. Es muy grato y también nos llena de orgullo como miembros de una comunidad indígena, pues el saber que la Universidad Veracruzana ofrece esta oferta educativa, pues no solamente en licenciatura, ¿no? Como una de las actividades que hace la Universidad Veracruzana es también tener sedes en diferentes municipios con presencia indígena. Uno de ellos es la Universidad Veracruzana Intercultural para estudiar algunas licenciaturas, pero ahora ya está en este grado de maestría. Entonces eso también representa el interés que tiene la Universidad Veracruzana para pues atender a las necesidades de las comunidades indígenas, y es un gran paso sin duda esta oferta educativa. Y pues para iniciar y dar contexto a nuestra audiencia, maestro Luis Gerardo, yo quiero preguntarle cuál es el objetivo principal de la maestría en lengua y cultura náhuatl. Gracias, Miguel. Pues bueno, bien como lo has mencionado de manera muy atinada, es la Universidad Veracruzana Intercultural quien tiene a cuestas pues esta importante labor, ¿no? De tener esta maestría que, como bien lo preguntabas, el objetivo general es formar a profesionistas en el conocimiento amplio, profundo y reflexionado principalmente en la lengua y la cultura náhuatl, analizar los aspectos sociales que en la actualidad pues nos acontecen desde una perspectiva diferente a lo que tradicionalmente la educación nos ha instruido, ¿no? En este sentido yo quiero mencionarte, Miguel, que pues los aspectos sociales que suceden en el mundo contemporáneo tienen que tener una óptica también distinta y que tiene que ser propia desde los pueblos indígenas. No podemos asumir una situación social con una perspectiva tradicional para poderla aplicar a un pueblo indígena. Nosotros como indígenas tenemos que analizarlo desde nuestra propia cosmovisión para poder interpretarlo. Y es precisamente esto lo que también da pie a que una maestría como lo es Tlamachtili Pantotlastoli Guantunemiles, maestría en lengua y cultura náhuatl, pues pueda abrir ese abanico de posibilidades a una infinidad de proyectos de investigación que están realizando esta tercera generación. Es importante marcar, Miguel, que precisamente somos de la tercera generación, ya estamos próximos a concluir, y la verdad es que pues yo creo que al igual que mis demás compañeros, colegas, pues estamos muy emocionados, pero también muy estresados por el tema de la tesis, claro, y todo lo demás que involucra esto, ¿no? Comentarte, Miguel, también y a toda tu audiencia, que es en el año 2020, cuando se inicia con la primera generación. Esta maestría está asentada en la sede de las Grandes Montañas, en el municipio de Tequila, y ahí es en donde se inicia este proyecto, un proyecto sumamente noble que comparte todos esos aspectos sociales que parten básicamente desde la noción de los nahuas. Es muy importante sin duda rescatar, y que también las epistemologías de nuestras comunidades indígenas pues se vea reflejado en estos proyectos educativos. ¿Qué tipo de estudiantes pueden ingresar o quiénes tipo de estudiantes están estudiando este posgrado?
Por la naturaleza propia de la maestría, Miguel, por el enfoque que tiene en los planes de estudio, está dirigida precisamente a nahuablantes. Habíamos partido de la noción de que puede ser para nativohablantes o hablantes como L2, para que puedan incorporarse y desarrollar un proyecto de investigación que tenga que ver con los problemas sociales que actualmente estén presentes, ¿no? Partiendo, bueno, me limitaría mucho si centro un tema en particular. Te puedo platicar, por ejemplo, de mi proyecto de investigación, que estamos trabajando sobre una metodología didáctica para la enseñanza del náhuatl en entornos virtuales. ¿Por qué trabajamos desde esta forma? ¿Por qué nuestra necesidad? Tú bien sabes que actualmente, y nuestro público no nos dejará mentir, existen muchos proyectos en donde se están enseñando lenguas indígenas, en donde se está enseñando el náhuatl como tal, ¿no? Y esto ha permitido que pues tengamos esa necesidad de contar con una metodología que precisamente enseñe eso que yo te mencionaba hace rato. Romper a lo mejor esa parte tradicional de la educación castellana, si es correcto decirlo, pero y que también se transmita desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Cuando estamos en un ejercicio de inmersión, pues la educación, o mejor dicho, el conocimiento que llegamos a adquirir se vuelve más específico, se vuelve más propio. ¿Por qué? Porque se hace desde la inmersión en una comunidad. Ahora, si nosotros transitamos, si trasladamos esos saberes de una comunidad indígena a un contexto citadino, a un contexto contemporáneo urbano, pues los conocimientos deberían llegar más puros, ¿no? Entonces, ahí es en donde estamos haciendo esa convergencia de conocimientos, de saberes, para poder dar un buen resultado en todos los proyectos de investigación que estamos realizando. Sin duda, y como este tipo de trabajos novedosos, que son pertinentes a la comunidad y a la lengua, pues de seguro hay varios y lo vamos a escuchar más adelante con invitados que tenemos. También vamos a enlazarnos más adelante con otros, precisamente compañeros tuyos que pues van a platicar sobre los trabajos de investigación que están haciendo. Y también invitar a nuestra audiencia que nos está escuchando y que también nos está viendo por el Facebook, si terminaron ya la licenciatura, ¿no? Y hablan la lengua náhuatl, o están en ese proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua náhuatl, pues que también, y quieren estudiar, una maestría, pues se pueden inscribir y ser parte de esta oferta educativa. Sobre eso vamos a estar hablando, pero antes nos vamos con una pieza musical que se llama Quiero saber de ti, a cargo del trío Conquistar Huasteco. Volvemos con más. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. La luz de la bella ciudad nos unió, y este amor que un día se fue lejos. Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo. Quiero saber si tu amor no murió, si en verdad lo llevas adentro. Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar. Quiero saber si estando lejos pensaste en mí. Nada me importa porque quiero volverte a amar. Te cortaré de mí, de todas las noches enteras solía pasar mirando tu fotografía en mi soledad. Ahora nuevamente esa
nada. Mira, quiero tus besos y tus miradas. Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma. Tú eres lo que mi vida siempre esperaba. Kashpatpat Xalaqmaqan Xtachiwin, Veracruz. Kashen pax tikukin kakasakasmat makon lipasyaw uma kalchuwenanaw uma kakotanuna spalakata ama lita kaltawakan ni kuma wish tachuwin na wat ama tiko kaltawakaputon shalak maestría anta matiko katsiputon anta pues takaltawaka ni kuma anan shla tachuwin na wat pues wa uku klia kalchuwenamaw na chana kalliyaw anta uno llamada ama Talakan Javier spalakata tikuna na tamakluwinit antak takaltawaka. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo te encuentras? Piali. Yo tigano yolikne cualinica timuestoque set las palolis limpa y monagua que iban aquí mentes cactoque iban set palolis que iban neganto yolikne Luis Gerardo papá patechon no es que Tlafaloli, Javi. Nicatimitskakto que nos queda Tlaxcamate. Pasta Katziner, Javier, muchas gracias por atender nuestra llamada y también compartir pues tu experiencia en esta oferta educativa, maestría en lengua y cultura náhuatl. ¿Nos podrías hablar un poco sobre el tema de investigación que estás desarrollando? Quémate, Watson, in catemolis tenichisto cachcan y tichinin tonali pampa nictigapanoltisto que pantemascalme. Inense tegepanoli tlin kawil chiwil tuyolekniwan okinehnikiaya pampaí como pastiaya. Inense tegepanoli tlin kiwalika se winimilistli inawi tuyolekniwa kimen ejkon que nenixtua se nimilis okiwaliki ni bien kenin yefan como pastiaya iwan keno ginpastiaya yolekniwan iwan inense tlamantli kenokokatka kenin yefan o que mopanoltiliaya ixtlamachilis tlayejikol inawaki toyolikniwan aquí men axkan ni tichinin toltepetl iskan neni powinigan tequila en Veracruz mira que toyolikniwan no es que tikipanostoke kinen tikipanolis likatemascalme y bueno ijon no inin tlatemolistli motocayotia y que ixtlamachilis iwan teitilisli y katemascali y testualtepetl tequila Veracruz les comento, este es un tema de investigación que estoy realizando más que nada. Trata sobre temazcales. Es un trabajo que antiguamente nuestros antepasados y hoy en día muchos de nuestros hermanos lo han estado trabajando y es una forma de cómo ellos están transmitiendo ciertos conocimientos, el cual nos ha ayudado a comprender nuestra cultura, aparte de que ha sufrido ciertos cambios, pero ha persistido ahí, ha luchado de resistir más que nada. Entonces, este tema de investigación, lo que yo estoy trabajando, trata sobre esto. Y actualmente estoy trabajando con las personas que aquí pertenecen a mi municipio de Tequila, Veracruz. Son personas que están trabajando también con el temazcal y son de los que tienen en sus casas y son los que trabajan, ayudan a sus hermanos o sus vecinos, quienes cuentan a su lado, quienes requieren de ese tipo de trabajo. Y es una forma de comprender más que nada en dónde nosotros estamos aquí viviendo o cómo es que nuestra cultura nos ha enseñado varias cosas y que hay veces se nos olvida de lo que tenemos ahí. Hay veces, como le he dicho a mucha gente, o sea, buscamos la medicina, lo que hoy actualmente lo conocemos como alópata, y cómo antiguamente nuestros antepasados, ellos acudían a este tipo de medicina con el temazcal, y cómo ellos, a partir de eso se mantenían fuertes y no les dolía nada. Entonces, ese tipo de
de investigación es lo que he estado realizando ahorita. Sin duda, un tema muy importante y también reivindicar el saber de las comunidades indígenas. Lo veo muy, muy interesante. También en cuanto a la incorporación de la misma comunidad para este proyecto de investigación. Cuéntanos, Javier, desde tu experiencia, ¿por qué crees que es importante fortalecer actualmente las lenguas originarias? Estuvo aquí pieza Willy Patilis Pampanica en Textualtepetl. Y caín tlamantli tlayixico le tefan y huiliga se quita que escan tihuitzi tefa. Kenin toltecayo tlintefa sigi pia, kenin sigi cuamachiliaban, kenin sigi ejicoban nigan totalticpac. El fortalecer las lenguas hoy en día es de suma importancia, ya que cada lengua contiene una forma de comprender y entender ciertas culturas que tenemos aquí hoy en nuestra región, a partir de las cosmovisiones, las tradiciones, incluso las historias que nuestros antepasados nos cuentan y nos enseñan a cómo lo hemos vivido hoy en día. Y es una forma de que tenemos que fortalecer más que nada, y en que esas culturas o actualmente las lenguas nos ayudan a comprender los valores que hoy en día hay veces decimos, no, pues ya se perdieron porque cada lengua tiene ciertos valores que nos enseña desde niños. Y es lo que yo digo, que hay que fortalecerlo, hay que hablarlo. Y bueno, es que ni que en te mumashte y obliga a que tu basabatlato y mavicón te hace que chigabelia. Así como hoy con la maestría que estamos estudiando, es una forma de hacer y fortalecer nuestra lengua. Claro que sí, Javier, sin duda alguna comparto la idea de que en las lenguas indígenas pues también se enseña, se inculca valores, y es muy interesante lo que nos compartes, porque desde nuestras lenguas originarias, desde muy pequeños, nos enseñaban el respeto a la naturaleza, también los valores que tenemos que tener como miembros de una comunidad. Javier, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Esperamos pues tenerte pronto aquí en el programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz, para que nos compartas pues ahora sí ya este documento terminado, y también pues compartir tu caso de éxito en esta maestría. Tlaxcamati, Javier, muchas gracias, Javier. Tlaxcamati te juatisime me se güey tlapalolisli van se güey tlazutalisli. Tlapaloli no igni. Bien, maestro Gerardo, pues un tema muy importante, y algo que a mí me llamó mucho la atención es que él menciona mucho el arraigo comunitario, ¿no? Que en su proyecto trabaja en conjunto con las comunidades, con las familias, y algo a destacar es que en las lenguas originarias pues se inculcan valores, ¿no? Es precisamente esto lo que platicábamos hace un momento, Miguel, en el bloque anterior, sobre los saberes que existen en las comunidades indígenas. Nosotros creemos que la ciencia moderna o lo que el mundo nos ha vendido es únicamente eso, lo que existe en el cosmos, pero nos damos cuenta que al interior de cada comunidad, como bien lo decía Javier, cada lengua, cada cultura es un mundo, y nos vamos encontrando con grandes sorpresas como estas. Imaginar cómo anteriormente esta técnica que está desarrollando ahorita, o que está revitalizando, fortaleciendo Javier, curaba a muchas personas, era por excelencia el medio de sanación para varios males físicos, y que inclusive también espirituales, porque eso es lo que nos han platicado algunos amigos precisamente sobre ello. Cómo la lengua también, Miguel, va formando parte, yo me atrevo a decir que es por excelencia la herramienta básica para la transmisión de los saberes ancestrales, la herramienta básica para poder tener todavía esta tradición oral que nos va dejando, que nos va a seguir dando muchísimo conocimiento dentro de lo que existe en las comunidades indígenas, y que tiene que servir para los problemas actuales en el mundo que nos encontramos actualmente, Miguel. Claro que sí, y qué bonito pues que esta oferta educativa, la maestría en lengua y cultura náhuatl, pues haga ver estas cuestiones que son una realidad. En muchas ocasiones pensamos que los saberes comunitarios, los saberes que tienen nuestras comunidades indígenas, pues son obsoletas, y la verdad es que no. Y algo muy bonito que tocaste es que a veces queremos solamente curarnos del dolor físico, ¿no? Pero nuestras comunidades
te quitan el dolor físico, pero aparte también te sanan el alma. Y es algo que en el hospital, en una clínica, un doctor no lo puede hacer, ¿no? Es único de las comunidades indígenas. Exacto, es algo único, el sanar el alma, el sanar pues toda esta cuestión que a veces cargamos emociones, ¿no? Entonces es muy interesante, muy bonito también este tipo de trabajos que pues están realizando, y pues vamos a tener más experiencias, más casos sobre esto. Más adelante nos vamos a enlazar con Esteban también. Esteban también, otro compañero de la maestría, y que comentando esto, Miguel, él es de Izhuatancillo, en la que esa variante de la lengua náhuatl tiene una particularidad exclusiva. La dicción que vamos a encontrar ahorita en Esteban es diferente a otras variantes que existen en esa región, en la región de las altas montañas, y pues no, obviamente siempre va a marcar la diferencia a comparación con otras variantes que tenemos en todo el territorio nacional. Miguel, se me hace muy importante mencionarte también lo siguiente. Fíjate que para esta tercera generación tenemos el privilegio de contar con varias variantes, con muchas variantes. Sabemos que se centra en la región de las altas montañas, pero comentarte que también yo por nacimiento soy huasteco, de la Huasteca Veracruzana, en el norte del estado, pero también está Noé Méndez, que él es de Michoacán. De otro estado, ¿no? De otro estado. Y también tenemos a Teri, una poeta muy destacada en el tema, que ella es de Guerrero. Entonces, tenemos esa variante, tenemos esa riqueza en esta tercera generación de esta maestría en lengua y cultura náhuatl, que yo creo que debe de destacar dentro de todos los demás, ¿no? Porque tenemos podemos engalanarnos con esa riqueza que actualmente tenemos. Claro que sí, también aprovechando la gran difusión que tiene Radio Más para las personas que nos escuchan de otros estados y que están buscando en estudiar una maestría en lengua náhuatl, o que sean hablantes de la lengua náhuatl y que les interese, pues tenemos estos casos, ¿no? Personas que vienen de otros estados y que están cursando esta oferta educativa. Sin duda alguna es algo a destacar, es algo muy relevante, y también pues nos muestra la gran riqueza y el gran saber que tiene nuestras culturas. Sobre esto seguiremos hablando. Usted, si tiene algún comentario, algo que compartirnos, puede hacerlo a través de la página de Facebook, y aquí estaremos pasando sus saludos, sus comentarios en el programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Pero mientras nos vamos con otra pieza musical a cargo del trío Amistad Veracruzana, que se titula Te irá mejor sin mí, y volvemos con más. Te irá mejor sin mí. Es moral y la pago con creces. Te irá mejor sin mí. Hazte un favor, no vuelvas. Es la oportunidad que tu vida resuelvas. Yo no soy el hombre que tú quieres. Mi problema es bello y son mujeres. Te irá mejor sin mí. Para el mundo. Te irá mejor sin mí. Encuentra un hombre bueno, no es por exagerar. Yo siempre he sido ajeno. Te irá mejor sin
sin mí. Espero que lo entiendas. Me encanta tu mirar, pero es mejor sin vendas. Yo no soy el hombre que tú quieres. Mi problema es bello y son mujeres. Te irá mejor sin mí. Ushint Axmat, Xachivintin Quimputaulancan, Veracruz. Paap nambiah pa iga kotsang hombiah it kuyanghu muam animatia I omi he inye chani he sektawich pa nyom tanwaga ipa iga odoy kita mo geyin odoy kim kita naskain tawuseyin tantekum sigami wich pa kotskom muam jaining mat pa chani he iwat pa iga michogoyin injung hom muam jawa ap miput hum ni ang hom hempuk kim siga nekpa in kuam netung animatia ining mat pa chani ini naga ipa ipoma iga michagayin in mat muam juhka usangwi kui siga jany wat pa hempuk jachi in mat pa muam waab in pa muam miwas san hum nyom. Los Nuntajuyi cuentan que en las montañas y cerros habita el dueño del monte, conocido como Chani, a quienes en otras tierras llaman chaneques. Ellos son guardianes antiguos que cuidan los caminos, los animales y las aguas del pueblo Nuntajuyi. Cuando caminamos por el monte, debemos hablar con el Chani y pedirle que nada nos moleste, que nada malo nos ocurra y que podamos regresar con bien a casa. Si alguien entra al cerro sin dirigirle palabra, el Chani puede enojarse y hacer que esa persona se pierda sin encontrar la salida. Del mismo modo, cuando vamos a pescar en el río o cazar en el monte, es necesario conversar con el Chani y ofrecerle copal. Solo así nos permite tomar un pez o un animal para nuestro alimento. Si no lo hacemos, es posible que no logremos atrapar nada e incluso podríamos toparnos con peligros mayores como la mordida de una serpiente. Mije Popoluca. Mije, Soque Popoluca. Soque. Tenec. Tzotzil. Mixteco. Masipihni. Ñañú. Zapoteco. Chinanteco. Náhuatl. Totonaco. Mazateco. Nosotros como pueblos indígenas, que a pesar de la diversidad, compartimos la forma de relacionarnos con nuestro territorio, así como la voluntad de preservar las formas de organización. Nuestros valores culturales, sociales y económicos diferentes a las normas que predominan el pensamiento occidental. De agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Nakpulataman litutunaku, witamputum tantlen nikumatalilakapasa sitkam, choshkote. Wama tantlinin limasiako nikulatantum chakan lakatuhuay sipi antan nikushtanuma kushe, shlakata shtamatsiaknit pilanch minitsen. Tantluwa takaslinin shtamakshtuputongo ama kushe, chukashman ama chakan tlan tamakshtul. Chuamash kutish kasamputun ama kushe.
walak chishkuwin makneqos chuchana talakmashtos kiliwatkan. Wash lakata lauko akshnilay Pascua katuno pulata mantashtuy amasha tatantlen sitkam ni kumalila kapastakaw kinkilsukutkan. Amatiku tantleko walekosh talakanukan chuputsakoy tiku nakatlakne. Cuentan los antiguos relatos tutunacú que el dios Sol Chichiní ordenó ocultar el maíz en el corazón de un cerro para salvarlo de un gran diluvio que arrasaría la vida. Cuando las aguas se retiraron, ni el hombre ni los animales lograron recuperar el grano sagrado. Solo el pájaro carpintero, con paciencia y amor, logró abrir el cerro y devolver el maíz al mundo. En la celebración, el tejón, movido por la ambición, intentó robarlo y fue abatido, permitiendo así que el maíz volviera a sembrarse. Para honrar esta hazaña sagrada, el pueblo totonacú ofrenda la danza de los tejoneros, conocida como Xcuti o Siccam. Los danzantes, ataviados como hombres del campo y portando máscaras de madera y pañoleta de colores, recrean el mito, el cerro, el pájaro carpintero, el tejón y el cazador. La danza, acompañada por guitarra, violín y jazz, la eterna dualidad entre la luz y la oscuridad. Ushint Ahmad, Xachivintín Quimputaulancan, Veracruz. Tlen paksushin tiku kingakalakashwat pati tukukli akalchuwin amaw ama maestría ni kumata masiyama antasha tachuwin náhuatl. Nachana pues pashtakatiniaw tiku kingakalakashmat makon spalakata uno kinkatawilakon antanak kintachuwin kan voces indígenas de Veracruz. Pues bueno, seguimos hablando de esta maestría en lengua y cultura náhuatl por la Universidad Veracruzana y ahora tenemos el enlace con el compañero Esteban de la Cruz Flores. Piali, Esteban, Kashen, Esteban, ¿cómo estamos en esta tarde? Piali, ¿cuál es ni cante? Para Tlapalolis. Sabemos que pues eres parte de esta oferta educativa maestría en lengua y cultura náhuatl. ¿Nos podrías platicar un poco sobre el tema de investigación que estás desarrollando? Quema, ni chanchiwa ni canitse altepetl y toca Exhuatlancillo, Veracruz. Kaki Itzalco, Huehueye Tepeme, Inahuac Orizaba, Mariano Escobedo, Ciudad Mendoza. Nican, Nichiwa Setequitl, Ipan, Se Itlatol, Ihuaytequi, Huehuechiqui, Itichilhuipa, Inon Tlatol, Tlentechicana, Iwan Tlentechicagua, Ititseilhuitl, Iwamos an Itichilhuitl, Itichtonimilis, Tlenkaki, Itich, Initu Tualtepetl, Ixhuatlancillo, Veracruz. Initequitl, Kichiwa, Se Tetatzi, no se tenanzi. Tleno quiyicana ititseilhuitl techicana yetechilhuis tlenoticchiuas que ititseilhuitl tlenotiquitosque tlenomoniki igual pues ye tlapouas noiki topan papaye quiyecana sino seilhuitl. Bien, pues bueno, pues les agradezco pues por el espacio y pues sí, el tema de investigación que estoy realizando es pues Itlatol, Ihuaytequi Huehuechiqui, como la palabra y el trabajo de un Huehuechiqui en Ixhuatlancillo, Veracruz. El Huehuechiqui es pues como el mediador, el intérprete, o algunos dicen que es como el gestor en las fiestas, porque pues el Huehuechiqui es el encargado de llevar en orden una fiesta, ¿no? Entonces, el Huehuechiqui tiene que estar. Por ejemplo, en una fiesta a veces se encuentran 2 o hasta 3 huehuechiques. Uno en donde pues se hace la fiesta, por así decirlo, en la casa del casero, y otro que tiene que venir con en la casa de los padrinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de llegar en la casa de donde va a haber fiesta, los padrinos llegan, pero antes de entrar, pues los huehuechiques tienen que ser como ese mediador, ¿no? Antes de entrar a la casa, pues sahumarlos, saludarlos,
y ya cuando entran a la casa también el huehuechiqui de los padrinos, pues ya también los guían antes de hacer cualquier cosa, antes de sentarse, tienen que acercarse pues al altar, sahumar y después saludar a los presentes, y ya después posteriormente pues ya se les indica de manera respetuosa para que tomen asiento, les ofrecen asiento y ya de ahí pues poco a poco ellos ya tienen como un protocolo a seguir en todas las fiestas. Entonces pues eso es como el trabajo del huehuechiqui. En otras regiones pues se les conoce como el cihuatlanque o el huehuetla. Ajá. Es el señor que se dedica pues también a llevar a cabo como los tratos entre parejas, cuando algún muchacho pues quisiera pues juntarse con alguna muchacha, ¿no? Entonces es el mediador o el gestor que hace pues entre las familias las voces, ¿no? Lleva las voces entre las familias. Pero pues aquí en Escuatlancillo, aparte de eso, no solamente es específico para eso, sino que también pues para todas las fiestas, en las mayordomías, también principalmente es en donde pues se hace presente pues esta figura social. El problema que yo he visto es de que pues se ha transmitido pues, durante varias generaciones, pero se han hecho pues cambios, ¿no? Se han hecho cambios tanto en cómo hacer una fiesta, tanto en el diálogo que ellos hacen. Y pues unos cambios pues son para bien, algunos cambios a lo mejor para mal, pero no hay en sí un registro, ¿no? De cómo ha sido desde un principio. No hay así un registro o algo, un documento en donde diga cómo ha venido haciendo realmente el diálogo o cómo ha sido la estructura de hacer pues una fiesta, ¿no? Entonces ahorita lo que yo trato de hacer es pues hacer entrevistas con ellos. Ahorita pues he estado hablando más con Fausto, con el señor Fausto, con el señor Buenaventura Nicolás y con la señora Virginia, que han participado últimamente en varias fiestas, y pues ya ellos me han ido comentando. Entonces cuando ya he hecho, pues bueno, cuando hago las entrevistas, también me fui dando cuenta de que pues dentro del diálogo se encuentran algunas palabras del náhuatl que a lo mejor a veces desconocemos porque ya no es cotidiano, ya no lo usamos en nuestra cotidianidad, pero sí se encuentran, o sea, dentro de ese diálogo se encuentran algunas palabras que son propios del náhuatl, que realmente en nuestra cotidianidad ya no los ocupamos. Entonces creo yo que es muy importante documentar todo eso, porque las nuevas generaciones pues a veces pues ya no las conocen, o pues se les transmite y ya no les toman como esa importancia. Claro. de esta pues bonita tradición o cultura que hemos traído desde hace mucho tiempo. Sin duda un tema muy importante, porque de esa manera pues ayudamos a la preservación de estos cargos comunitarios que comúnmente no se ve en el occidente, ¿no? Entonces es muy importante rescatar y sistematizar todo estos cargos comunitarios que tienen algunas comunidades originarias. De manera rápida, Esteban, desde tu experiencia, ¿cuál es la importancia de la educación de posgrado en lenguas y en regiones indígenas? Pues la importancia yo creo que pues es mucho, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita también tuve la oportunidad de trabajar con 2 escuelas, una que es una telesecundaria y una primaria. Bueno, la telesecundaria no es bilingüe, la primaria sí es bilingüe. En la secundaria pues sí me di cuenta que pues los estudiantes sí tienen ese interés por seguir aprendiendo desde su lengua materna, desde sus saberes culturales, porque bueno, en la primaria bilingüe, pues bueno, les dan ciertos temas, llevan la materia de lengua náhuatl, y pues los maestros también se esfuerzan por darles clases, pero ya en otros niveles, secundaria, bachillerato, pues se pierde. Pero estuve realizando unos talleres en una telesecundaria, repito, y vi que hay interés, ¿no? Que en seguir aprendiendo su lengua, en seguir aprendiendo
pues sobre sus actividades culturales desde su comunidad, ¿no? Y el interés pues es bastante. Y yo creo que es muy importante pues para que ellos mismos también desde la escuela vayan aprendiendo pues a valorar todo lo que existe desde las comunidades, porque pues como bien mencionabas, desde el punto occidental pues a veces solamente nos traen ideas, nos dan a conocer, nosotros aprendemos, pero de otros, y como que desplazamos lo que tenemos nosotros en nuestra comunidad. Así es, sin duda, es muy importante reivindicar los saberes de nuestras comunidades. Esteban, pues muchas gracias por compartirnos el trabajo tan importante para la preservación de los diferentes cargos que existen dentro de nuestras comunidades y también para la preservación de la lengua náhuatl. Tlaxcamati, Esteban, muchas gracias, Esteban. Tlaxcamati no es que name Juan. Y que antes la publique Tlaxcamati Miguel, Tlaxcamati Luis Gerardo, Patlatechcantoc. Tlaxcamati no estoy aquí, pues, que aquí en Tlaxclosetineles, Radio Más, Tlaxcamati Noche. Pues ahí estuvo la participación del buen Esteban. Antes de seguir, quiero leer unos saludos, nos dice la maestra Nelly. Saludos a todas y a todos los compañeros y compañeras de la Maestría en Lengua y Cultura Náhuatl y a todos los compañeros y compañeras de la Universidad Veracruzana Intercultural de la UB que la desarrollan. Como bien dicen, estamos muy contentos y contentas de que haya un posgrado en una de las lenguas nacionales de los pueblos indígenas de México y que esté en nuestra alma mater. Muy bien, pues ahí está el saludo de la maestra Nelly, a quien también saludamos cordialmente. Pris Vega nos manda saludos. Candy Vázquez nos dice saludos. Qué bonito el realce a nuestra lengua indígena. María Victoria Ruiz nos dice gracias por compartir y contribuir en el rescate de nuestras raíces, tradiciones y culturas mexicanas. Benelli Castillo Luis nos dice saludos. Sí, Patricia nos manda saludos. Y por acá tenemos Basilio Sánchez García, le manda un saludo Luis Gerardo, saludos compadrito Luis Gerardo. Son los saludos también para Basilio, maestro Basilio. Palole, no ikni. Ahí estuvo el saludo. Judy Luis nos dice saludos. Diane Juárez también nos manda saludos. Seguiremos con más y estamos en la recta final del programa Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz, pero antes nos vamos con una sección que se titula Tantlinin con el saber de negritos. En los pueblos de Veracruz, el cuerpo también habla. Hay pasos que no son solo movimiento, son ofrenda, son petición, son memorias que danzan. Bienvenidos a Tantlinin, donde los danzantes conectan el cielo, la tierra y el corazón del pueblo. Nakxpulatamatkan litutunaku, wishat sisaqatantlin. Nikumatantleko akxniwi Pascua nakxpulataman, chanatalakachixkuwi kimpuchinakan. Amatantlin kiltsukunit latasxamakan, tawan pichatum chixku xkanit luwa. Chux tamaqskuhnin sukoqol lakatantleko xlakata natatlane. Amatantlinin waleko xtaqnukan nikumalikaxlawaqonit xanat, chuxatamanin xalaklan kapaka. Waleko xasnapapax tlaqatkan, chuwalekos tatanukan xalaqtzitzaqa, nikumatalakatzapaneqonit xanat. Amatantlinin kaxman wi nakxpulatamatkan litutunaku. La danza de los negritos es una manifestación tradicional del pueblo tutunacú que se realiza durante fiestas patronales y celebraciones comunitarias como ofrenda y agradecimiento a las deidades protectoras. Su origen se relaciona con un antiguo relato colonial sobre la sanación de un joven mordido por una serpiente, cuyo ritual de cantos y movimientos dio origen a esta danza que simboliza la vida, la protección y la memoria colectiva de la comunidad. Los danzantes portan sombreros adornados con flores, plumas y listones, camisas blancas y pantalones negros bordados. Entre los personajes destacan el caporal y la maringuilla. La danza se acompaña con violín y guitarra, cuyos sones marcan el ritmo del taconeo y los movimientos.
convirtiéndose en una expresión que preserva la identidad cultural y la tradición del pueblo totonaco. Cuando el ritual termina, la memoria permanece. Esto fue Tantlinin, danza viva en las comunidades de Veracruz. Nos encontramos en el próximo ritual. Ticactica. Tomasehuatlatolhuan tlen chalchihuecatlali. Kashen pakstiku kinkakaxakaxpat makon, lipashaw makakalsputumaw umakin programa kan y kumawonikan kintachuwinkan Voces Indígenas de Veracruz. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan y nos ven por Facebook y también por Radio Más. Estamos ya en la recta final de nuestro programa Kintachuwinkan Voces Indígenas de Veracruz. Agradecemos los mensajes, los saludos que nos enviaron en esta tarde. Maestro Luis Gerardo, ¿algún mensaje para finalizar este programa? Ya para finalizar entonces, Miguel, pues bueno, mira, la verdad es que también es importante comentarte que la maestría, me atrevo a decir que es un programa pionero en el país y en Latinoamérica, dado que las clases se imparten totalmente en náhuatl. Las tareas, las tesis, todo lo que concierne a esta parte académica, toda esta parte formativa es transmitida desde la lengua náhuatl. Entonces, esto significa que el 100% del núcleo académico básico también son nahuablantes. Todos los profesores que están impartiendo clases en esta maestría pues dominan perfectamente el idioma, ¿no? Entonces, es algo muy importante. No quisiera decirlo, pero es única en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que también destaca mucho la importancia que tiene esta maestría. Y también decirte, Miguel, que pues ya son 2 generaciones de egresados que han tenido inserción en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Es por ello que la valía de esta maestría resalta dentro de todas las que ofrece nuestra alma mater, como bien también lo comentaba la maestra Nelly, a quien por cierto le mandamos el saludo también. Y nosotros esperamos que esta maestría siga generando conocimientos, siga profesionalizando a demás personas, que siga teniendo ese auge que hasta ahorita ha tenido. Y dicho esto, Miguel, pues recordar que también en el Estado mexicano, pues el náhuatl es la segunda lengua nacional con mayor presencia. Los náhuatl están presentes en más de 14 estados de la República Mexicana. Se habla que tienen más de 30 variantes, 30 formas diferentes de comunicarnos, y que a pesar de eso, Miguel, a pesar de las barreras dialectales que pudieran existir, hay inteligibilidad entre nahuablantes. Quisiera concluir con una reflexión que me ha surgido precisamente a lo largo de estos 2 años de maestría, Miguel, y es que existen aspectos sociales que solo se pueden interpretar desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Es ahí en donde radica la importante y activa participación de los indígenas, de los pueblos indígenas, que sigan profesionalizándose, que sigan creándose estos mecanismos, estas sinergias. Recordar que las políticas públicas no van de las instituciones a los pueblos indígenas, sino que las instituciones tienen que ir a acoplarse a las necesidades de los pueblos, Miguel. Eso es algo muy importante que muchas veces tenemos que tomar en cuenta cuando se implementan acciones en favor de los pueblos indígenas. Entonces, yo concluyo con esto, Miguel. Agradezco mucho el espacio, agradezco a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, al maestro Victoriano por la oportunidad que nos da, a Radio Más sin duda, y pues a todo el equipo que hace posible la transmisión de esta importante emisión, Miguel. Muchísimas gracias. Tlaxcamate. Tlaxcamati, Temastiani y Luis Gerardo, pues se escucha bonito, pero también es un derecho que tenemos nosotros como comunidades indígenas, educarnos desde nuestra lengua, alfabetizarnos en nuestras lenguas originarias. Es un derecho, es justicia social también, tenemos que hablar de justicia social, y pues las lenguas indígenas también están presentes en la educación. Nosotros nos despedimos con esto, los invitamos en el siguiente programa
programa de Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Gracias por acompañarnos. A nombre de Federico Ríos, Pedro Chávez, Adán Hernández, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más, les digo Pashtagatzines Natanoxao. Muchas gracias. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.